Hace solo unos momentos, un cable secreto del FBI, nombre en clave Puente Roto, aterrizó en el Palacio de Buckingham. Su contenido no detalla un escándalo familiar, sino un crimen federal que ha forzado al rey a tomar una decisión impensable: borrar a su propio hijo de la historia real. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales: silenciosamente detrás de puertas cerradas. El 27 de enero de 2026, la crisis no llegó anunciada por trompetas ni heraldos, sino por el zumbido casi inaudible de un teletipo seguro en la oficina del secretario privado del rey. Un cable diplomático, marcado con el código de máxima urgencia Ojo de Londres, había llegado desde la embajada británica en Washington. Dentro, en un lenguaje frío y burocrático que no dejaba lugar a la interpretación, se detallaba la conclusión de una operación del FBI, nombre en clave Puente Roto. El objetivo: la soleada residencia de Montecito. De repente, el aire en el Palacio de Buckingham se volvió denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. Durante meses, el protocolo Windsor de contención había mantenido los rumores a raya, tratándolos con un estudiado desdén, como una disputa familiar lejana, una molestia transatlántica magnificada por la prensa. Pero esto era diferente. El cable no hablaba de chismes de tabloides ni de entrevistas indiscretas. Hablaba de fraude electrónico, declaraciones falsas bajo juramento y el posible uso indebido de fondos de caridad. Nombres de empresas fantasma, diseñadas con una audacia casi poética, saltaban de la página: Mountbatten Legacy Ventures, Crown Dominion Media. Cada nombre, una profanación del linaje que pretendían explotar, una mancha sobre el mismo tejido de la historia real. El rey Carlos, informado en su estudio privado en Sandringham mientras la niebla de Norfolk se aferraba a los cristales, no reaccionó con la ira explosiva de su juventud, sino con una resignación glacial. Durante años había compartimentado el recuerdo de su hijo menor, relegándolo a un problema de relaciones públicas, una herida que se negaba a cerrar. Ahora, el pasado había regresado no como un recuerdo, sino como una orden judicial. El susurro que había comenzado meses antes en los pasillos de Westminster, una preocupación compartida en voz baja entre agentes del MI5 y sus homólogos estadounidenses, se había convertido en un grito de acero. La corona ya no se enfrentaba a un escándalo familiar que pudiera ser gestionado por el equipo de comunicaciones. Se enfrentaba a la posible complicidad en actividades delictivas federales en una nación aliada. La delgada línea que separa la protección familiar de la obstrucción a la justicia se había vuelto peligrosamente fina, casi invisible. El escudo que había protegido a la familia durante siglos ahora corría el riesgo de convertirse en un arma en su contra. La casa de Windsor se encontraba en un precipicio, y el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. 2 días después, el 29 de enero, un sobremanila que nadie se atrevía a tocar yacía en el centro de la larga mesa de caoba del salón carmesí del castillo de Windsor. El aire olía a cera de abeja y a historia, pero bajo esa pátina de antigüedad, zumbaba algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. El sobre no tenía marcas ni escudo real, solo una etiqueta impresa con una precisión casi insultante: Dossier de evolución. Desclasificación Sussex. Dentro no había cartas personales ni súplicas familiares, sino las frías y brutales pruebas recopiladas por el FBI durante la inspección del 11 de enero en Montecito. La princesa Ana, actuando no como tía sino como ejecutora de la corona, distribuyó copias con un silencio que era más ruidoso que cualquier acusación. Las páginas detallaban el descubrimiento de 3 discos duros encriptados, ocultos en una cámara acorazada de pánico, que contenían correos electrónicos con planes detallados para la monetización de registros internos del palacio que databan de 2019. Se encontraron contratos digitales que esbozaban acuerdos de explotación de marca no revelados, utilizando fotos de los niños como cebo, una posible violación directa del acuerdo Windsor sobre la protección de los niños reales. Pero la revelación más condenatoria, la que congeló la sala y detuvo el tiempo, fue la existencia de un fondo mediático offshore no autorizado, registrado a nombre de Meghan Markle. Esta entidad fantasma, con una dirección en las Islas Caimán, listaba propiedades reales como Frogmore Cottage y Clarence House como activos de legado. Esto no era un error de juicio. Era una remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad, un intento de saquear la historia y venderla por partes. Los documentos, presentados con una precisión clínica, no solo hablaban de avaricia, sino de un sabotaje reputacional calculado. La evidencia más personal y dolorosa fue la vinculación directa con el escándalo de la subasta benéfica de 2022 de Tom Parker Bowles, donde objetos de recuerdo robados de la reina Isabel II fueron canalizados a través de coleccionistas de terceros vinculados a la antigua firma de relaciones públicas de Meghan en Nueva York,
La mujer que no pudieron proteger, la matriarca que había guiado a la monarquía a través del siglo XX, había sido profanada póstumamente, su legado convertido en mercancía. La verdad ya no era un rumor susurrado en los pasillos. Era una revelación documentada, una traición escrita no con sangre, como en las antiguas tragedias, sino con números de cuenta y cláusulas contractuales, algo infinitamente más frío y moderno. La reunión en el Salón Carmesí no fue una reunión familiar. Fue un ajuste de cuentas, un consejo de guerra convocado no para deliberar, sino para sentenciar. La princesa Ana, con el rostro impasible como el granito de Balmoral, fue la primera en hablar. Sus palabras, directas y desprovistas de emoción, resonaron en el silencio tenso. Ya no debe ser tratado como un nacido en Windsor. El escudo ya no lo protege. No era una sugerencia, era un edicto. A su lado, Sophie, duquesa de Edimburgo, el arma secreta de la monarquía, presentó su propio informe. Habiendo recibido los archivos de una auditoría forense del ducado de Lancaster apenas unos días antes, señaló con calma una transacción específica. Un intento de Meghan de desviar hasta 1,4 millones de libras de fondos de eventos reales de principios de 2020 hacia contratos de consultoría vinculados a una de sus empresas en California. No fue una disputa familiar, esto era una violación del protocolo de la corona, una incursión calculada en sus arcas. El príncipe William, que había permanecido en silencio con los puños apretados, rompió el silencio. Su voz, normalmente mesurada, estaba cargada de una furia fría y contenida. Le advertimos. Les advertimos a ambos. Pero Harry no solo vendió a la familia. Vendió la institución. Y usó a nuestros hijos para hacerlo. En el rincón de la sala, Catherine, la princesa de Gales, permaneció inmóvil, su calma exterior ocultando una tormenta de traición y resolución. Solo levantó la cabeza cuando el eco de las palabras de William se desvaneció, y pronunció una frase que selló el destino de la rama de Sussex. No permitiré que nuestros hijos crezcan bajo la sombra de una historia manipulada. Fue entonces cuando el rey Carlos, visiblemente envejecido por la hora, se puso de pie. Se había quitado el anillo de sinete, un gesto que los historiadores reconocerían como una señal no verbal de desapego constitucional. Su voz era apenas un susurro, pero llevaba el peso de un milenio de historia. Los protegimos con silencio, y nos lo devolvieron con un manual de traición. Entonces, emitió lo que más tarde se confirmaría como la Orden Verbal 73b. Sus palabras no fueron un castigo, fueron un exorcismo. A partir del 1 de febrero, el sujeto, anteriormente conocido como Su Alteza Real, el Duque de Sussex, es despojado de todos los títulos reales, privilegios y derechos en la línea de sucesión. La monarquía se estaba realineando. No por la fuerza, sino por la historia, por la sangre, por la supervivencia. La Orden Verbal 73b del rey Carlos desató una maquinaria que había permanecido inactiva durante generaciones, un mecanismo de autoprotección constitucional forjado en siglos de crisis. La Unidad de Asuntos Legales del Palacio, un cuerpo de abogados y archiveros de rostro adusto que normalmente se ocupan de cuestiones de herencia y propiedad, se movió con una velocidad y precisión aterradoras. Esto no fue una purga legal. Fue una purga simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Para la mañana del 2 de febrero, todas las patrocinios militares asociados a Harry fueron revocados, con efecto retroactivo al 15 de enero. La decisión no fue simplemente administrativa, fue una anulación de su identidad como soldado, una desinfección de la memoria de su servicio. Al mismo tiempo, un equipo legal presentó discretamente documentos en los tribunales declarando nulos los títulos de Alteza Real para Archie y Lilibet, citando el uso indebido de la identidad monárquica por parte de los padres. La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido recibió instrucciones de bloquear todas las extensiones de productos pendientes que hicieran referencia a figuras de la realeza británica. Pero quizás el golpe más silenciosamente devastador provino de la princesa de Gales. En una carta privada, escrita a mano en papel con membrete de Kensington, dirigida al arzobispo de Canterbury, quien había bautizado tanto al príncipe George como a Archie, solicitó una revisión espiritual de cualquier ceremonia que involucrara a la descendencia de Sussex. La carta, redactada con una cortesía impecable y una crueldad de acero, planteaba preguntas sobre la legitimidad de los ritos pasados basados en la tergiversación del estatus parental. No era una cuestión legal, era una cuestión teológica, un ataque al fundamento mismo de su lugar dentro de la fe y la tradición anglicana. Era una forma de decir, sin decirlo, que los niños habían sido presentados a Dios bajo falsas pretensiones. Mientras tanto, en los sótanos del palacio, en la oficina del guardián de los archivos, los archiveros comenzaron el meticuloso proceso de eliminar el nombre de Harry de los registros.
El Court Circular, el diario oficial de los compromisos reales, fue modificado. Donde una vez figuraba el duque de Sussex, ahora se leía simplemente Henry Mountbatten Windsor. Sin designación, sin título, sin futuro. Fue un acto de preservación, un borrado quirúrgico que la monarquía, herida y desafiada, consideró no solo necesario, sino vital para su supervivencia. Un acto que la institución, durante años, había tenido demasiado miedo de hacer. El 3 de febrero de 2026, a las 8:30 m. En punto. El mundo escuchó el veredicto. No llegó a través de susurros ni de fuentes anónimas, sino a través de la voz fría y oficial del Palacio de Buckingham. La declaración pública que se emitió esa mañana no solo sacudió a la monarquía, sino que la destrozó tal como la conocíamos. Un portavoz, con el rostro sombrío de un heraldo portador de malas noticias, leyó en voz alta la Directiva de Reforma de Windsor, artículo 7, un documento firmado personalmente por la mano del rey Carlos. A la luz de los hallazgos verificados por las agencias de aplicación de la ley aliadas y las violaciones fundamentadas de la confianza pública, por la presente revoco en su totalidad y sin futura restitución todos los títulos reales, afiliaciones militares y privilegios honorarios previamente extendidos a mi hijo, el príncipe Henry Charles Albert David. El nombre completo, usado con una formalidad gélida, fue la primera señal de que esto no era un asunto familiar, sino un acto de Estado. Cada palabra fue elegida por su peso constitucional. La decisión, según continuaba la declaración, había sido revisada, respaldada y refrendada por el Consejo Privado, el Lord Chamberlain y el guardián de los archivos reales. Esto no era el acto de un padre dolido, era la sentencia de un Estado soberano actuando en su propia defensa. La declaración continuó, enumerando los títulos despojados con una precisión brutal y clínica: comandante aéreo honorario de RAF Honington, capitán general de los Royal Marines, patrón de la Rugby Football League, todas las funciones de embajador del Commonwealth Trust. La maquinaria de la corona no solo lo había despojado, lo estaba borrando sistemáticamente. En una operación coordinada, el sitio web oficial de la familia real fue actualizado en tiempo real. Los perfiles fueron eliminados, las fotografías borradas, los enlaces rotos. En el lapso de minutos, 38 años de historia real fueron purgados del registro digital oficial, un acto de damnatio memoriae de la era de Internet. Un informante del palacio, en una cita directa y no atribuida a la BBC, lo explicó sin rodeos: esto no es una retribución personal. Es un cortafuegos, una contención necesaria del riesgo reputacional. La corona no puede y no será asociada con acciones bajo investigación federal. La Casa de Windsor había construido un muro, no de piedra, sino de protocolo y proclamación. Y Harry, el hijo pródigo, estaba irrevocablemente del otro lado. Tras la bomba de la declaración oficial del palacio, el silencio fue roto por las dos figuras que ahora representaban la columna vertebral de acero de la nueva monarquía, la princesa Ana y el príncipe William. Sus apariciones, aunque separadas geográficamente, estaban perfectamente coordinadas, una demostración calculada de unidad institucional frente a una amenaza existencial. La princesa Ana, actuando en su calidad oficial de condestable de la Casa Real, un título antiguo con un poder latente, convocó una rara conferencia de prensa de emergencia en el Palacio de St. James, de pie, bajo un retrato de Jorge III, con una austeridad que recordaba a su madre, declaró: esto no es una remoción silenciosa, es una respuesta constitucional y reputacional. La monarquía no tolerará el ocultamiento del fraude, la distorsión del servicio militar con fines de lucro o el uso no autorizado del peso simbólico de la corona para el enriquecimiento personal. Elegimos el honor nacional sobre el silencio familiar. Sus palabras no eran una explicación, eran una advertencia, una línea trazada no en la arena, sino en el hormigón. Poco después, el príncipe William, en su rol de príncipe de Gales y heredero institucional, hizo una breve pero poderosa declaración desde las afueras de un centro de conferencias. No había calidez en sus ojos, solo el peso insondable del deber. Nadie está por encima de los valores del deber, la transparencia y el servicio. La decisión de mi padre es absoluta. Es mi deber afirmar que defenderemos estos estándares incluso cuando nos cueste en lo privado. Lo que el público no sabía era la profundidad del involucramiento de William. Entre bastidores, se reveló a través de susurros de Whitehall que el príncipe de Gales había desempeñado un papel fundamental, coordinando el intercambio de inteligencia entre la Oficina de Integridad Legal del Palacio y la Dirección de Delitos Financieros Especiales de la Policía Metropolitana. Esta colaboración culminó en un memorando interjurisdiccional entregado a sus homólogos estadounidenses en diciembre de 2025. El heredero no solo había aceptado la decisión de su padre, la había facilitado, la había armado con pruebas.
La era de la ambigüedad, del manejo silencioso de los escándalos, había terminado. La corona había elegido su camino, y los pilares que ahora la sostenían estaban forjados en el fuego de la traición y templados en acero. A lo largo de los años, en la familia real, los escándalos han venido en diferentes formas y tamaños, pero el que estamos a punto de revelarte trasciende todo lo que hemos visto. El 2 de febrero, el drama pasó de ser una crisis de fraude financiero a una emergencia de seguridad nacional en toda regla. Una reunión confidencial en las salas de reuniones de la oficina del gabinete, conocidas como COBR, un lugar reservado para crisis que amenazan al Estado mismo, cambió irreversiblemente el protocolo. En la sala se encontraban el ministro del Interior, el director del GCHQ, el jefe del MI5 y representantes de la División de Seguridad de la Casa Real. No había miembros de la familia real presentes. Esta era una cuestión de Estado, no de sangre. Sobre la mesa había un paquete de pruebas del FBI, obtenido no a través de canales diplomáticos normales, sino bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, una ley diseñada para rastrear la influencia extranjera en suelo estadounidense. Los documentos revelaron que el príncipe Harry, el sexto en la línea de sucesión al trono británico, había recibido a sabiendas asistencia material, financiera y logística de un grupo de presión extranjero con vínculos no revelados con adversarios soberanos del Reino Unido. Las comunicaciones, recuperadas de su servidor personal encriptado en Montecito, mostraban que estas entidades, registradas en paraísos fiscales como las Seychelles y los Emiratos Árabes Unidos, estaban diseñadas para influir en las narrativas de los medios de comunicación del Reino Unido y obtener acceso por la puerta trasera a información confidencial sobre asuntos de veteranos, planificación ceremonial real e iniciativas diplomáticas entre el Reino Unido y los Estados Unidos. El material, después de una breve pero intensa deliberación, fue clasificado formalmente como relevante para la seguridad e institucionalmente desestabilizador. La corona no solo había sido utilizada como una marca para vender contenido, había sido comprometida como un activo de inteligencia por uno de los suyos. La línea de tiempo de la monarquía no solo tenía agujeros, ahora tenía heridas abiertas. El palacio siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero ¿y si, esta vez, la historia amenazaba con enterrar al palacio? El cuento de hadas era una mentira, y ahora, la institución lo sabía. La traición ya no era una cuestión de tabloides, sino de seguridad nacional. Ante una amenaza existencial, la respuesta de la corona no fue defensiva, sino inmediata y brutal. Rompiendo con décadas de protocolo de nunca quejarse, nunca explicar, la princesa Ana y el príncipe William autorizaron conjuntamente la publicación de 2 memorandos internos previamente confidenciales, una medida sin precedentes destinada a demostrar transparencia y justificar la severidad de sus acciones. El primer memorando, fechado el 19 de octubre de 2025 y redactado por la Oficina de Asuntos Institucionales Reales, advertía sobre el uso continuado por parte de Harry de protocolos de acceso a datos no autorizados durante sus visitas a instalaciones del Reino Unido bajo el pretexto de asuntos de su fundación. El segundo, escrito por el guardián de los archivos reales, detallaba una anomalía de seguridad vinculada a la desaparición de 2 borradores de informes relacionados con el plan de transición de Año Nuevo del rey Carlos, documentos que, para horror del palacio, fueron encontrados más tarde en una partición oculta en un disco recuperado por agentes estadounidenses de la residencia de Harry. Al mediodía del 3 de febrero, el príncipe William presentó una declaración formal de desvinculación legal de su hermano, un documento que rompía no solo lazos familiares, sino también constitucionales. Revocaba todos los acuerdos informales previos sobre representación real compartida, protección armada y acceso a fondos militares. La declaración pública distribuida por el palacio fue concisa y letal. Con efecto inmediato, el príncipe de Gales ya no mantendrá ninguna asociación conjunta, caritativa, ceremonial o logística con el príncipe Henry Charles Albert David. Paralelamente, la princesa Ana, en su rol como custodia real de la integridad, ejecutó la cláusula 17 de la Carta de Disciplina Institucional Real, una herramienta legal arcaica invocada por última vez en 1972 durante una crisis menor. Esta cláusula permite la excomunión formal de cualquier miembro de sangre cuyas acciones se consideren sistémicamente corrosivas para la integridad y seguridad de la institución. La ejecución se llevó a cabo a través de un escrito institucional registrado, firmado por la mano de Ana y atestiguado por el Consejo de la Reina y el registrador de la Cámara Privada. Esto no era una separación familiar, era una amputación quirúrgica, realizada para salvar el cuerpo principal de la monarquía de una infección que amenazaba con volverse séptica. El 5 de febrero, la Oficina de Comunicaciones Reales emitió una segunda declaración, esta vez confirmando una revisión interna completa del dossier del Compromiso de California. El documento,
Un informe conjunto de la Unidad de Enlace de Inteligencia del Consejo Privado y la División de Seguridad Real Metropolitana detallaba 42 hallazgos separados, cada uno numerado, fechado y acompañado de corroboración digital. Y luego, en lo profundo del anexo, llegó la sección más explosiva, la que hizo que los corazones se detuvieran en Whitehall, la sección 7b, acceso de entidad extranjera a través de activos reales domésticos privados. Dejó al descubierto el hecho de que a finales de octubre de 2025, el príncipe Harry autorizó personalmente el acceso de terceros a un archivo digital seguro, un archivo que una vez estuvo alojado en la intranet del Palacio de Kensington y que fue migrado a un servidor de California bajo la LLC de Meghan Markle, hábilmente disfrazada de una inofensiva marca de bienestar. Entre los archivos expuestos se encontraban horarios de rutas militares, protocolos de ciberseguridad de la Casa Real y correspondencia archivada que se remontaba a las reuniones de la Commonwealth de la reina Isabel II posteriores al Brexit. El análisis forense, realizado por expertos cibernéticos británicos y estadounidenses, reveló que una empresa digital con sede en Dubái, Arcan Metaworks, había replicado y cruzado estas comunicaciones privilegiadas. La gravedad no era solo legal, era existencial. Esto no fue una traición, como filtró anónimamente un alto ayudante real, es una catedral construida con llaves robadas. Mientras el rey Carlos, según los informes, se reunía en privado con su capellán en la capilla de Sandringham buscando consuelo divino, la princesa Ana, la pragmática, convocó una sesión completa del Comité de Contingencia Real en el Palacio de St. Allí, invocó la sección 12 del Protocolo de Salvaguarda Soberana, una cláusula polvorienta que permite el borrado digital y ceremonial inmediato de reclamaciones de linaje deshonestas. El príncipe William, que entró en la Cámara con una caja roja sellada marcada como activos del legado Windsor, secundó la moción sin dudarlo. Según alguien presente en la sala, sus palabras fueron: «Mi lealtad es al deber, no al ADN». La frase, dicha con una finalidad escalofriante, marcó la ruptura definitiva, no solo entre hermanos, sino entre dos visiones del mundo. Inesperadamente, en medio del cataclismo centrado en Harry y Meghan, el nombre de la reina Camila apareció 2 veces en la cronología redactada del FBI, no como una conspiradora, sino como algo quizás peor. Una facilitadora involuntaria, un peón en un juego que no entendía. El informe detallaba un incidente del 15 de noviembre. Su hijo, Tom Parker Bowles, asistió a una cata de vinos privada en la finca de Montecito con 3 inversores extranjeros no identificados. Los registros de hotel filtrados, obtenidos por el FBI, revelaron que estos hombres llegaron a California bajo alias diplomáticos y luego se reunieron con Tom y Meghan durante más de 4 horas a puerta cerrada. Camila, aparentemente sin darse cuenta de las implicaciones más amplias, había alentado la reunión. En su mente, era una oportunidad para que su hijo estableciera una nueva y glamurosa rama de diplomacia culinaria de la corona, una idea que había acariciado durante años. Incluso había enviado una caja de burdeos de época de las bodegas reales, con una nota personal y la etiqueta Buckingham 1961, la óptica fue desastrosa. Para empeorar las cosas, un correo electrónico filtrado de 2022, visto por los editores del Sunday Times, parecía mostrar a Tom usando la profética frase a un antiguo empleado de los Sussex: «Si esto alguna vez llega a la Interpol, todos somos radiactivos». Para el 6 de febrero, con la prensa comenzando a unir los puntos, Camila se vio obligada a emitir una declaración personal a través de Clarence House, un texto redactado con el cuidado de un equipo legal en pánico. «Lamento el incidente, aunque nunca estuve al tanto de ningún uso indebido de la identidad o el legado de nuestra familia. He solicitado a mi hijo que suspenda temporalmente todos los compromisos que impliquen respaldo real». Pero la negación plausible ya no era una defensa. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron con el hashtag #WindsorWineLeaks, y pequeños grupos de manifestantes se congregaron fuera de Clarence House. El mismo día en que se disculpó, su hijo fue discretamente destituido de todas las juntas de caridad reales. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Camila no solo había sido avergonzada, su juicio, y por extensión su lugar en el círculo íntimo de toma de decisiones, había sido irrevocablemente dañado. Se había convertido en una vulnerabilidad en el momento en que la monarquía no podía permitirse ninguna. Mientras el nombre de Camila se veía empañado por la incompetencia y la mala fe, 2 figuras emergían silenciosamente como las verdaderas guardianas del futuro de la monarquía: la princesa Catherine y Sophie, duquesa de Edimburgo. Con la crisis en su punto álgido, se reunieron en privado en Royal Lodge, la residencia de los duques de Edimburgo, un lugar alejado de las intrigas de Buckingham y Clarence House. La reunión fue discretamente confirmada por ayudantes del palacio, pero su propósito se mantuvo en secreto.
La agenda, según informantes con conocimiento directo, era doble y de una importancia crucial. Primero, una revisión formal y forense de todas las reclamaciones de fideicomisos educativos vinculados a Markle, buscando cualquier otra irregularidad financiera que pudiera dañar a la corona. Segundo, y más importante, una reevaluación estratégica de los roles de tutela real a raíz de las irregularidades de custodia que rodeaban a Archie y Lilibet. Ambas mujeres, conocidas por su discreción de acero y su inquebrantable lealtad a la corona, llegaron a un punto central: nunca más la memoria institucional de la monarquía, y especialmente sus hijos, serían rehenes de actores comercializados y agendas personales. Diana había usado la amabilidad como una forma de resistencia. Catherine y Sophie la estaban usando para liderar, para reconstruir. Esa misma tarde, un memorando conjunto redactado por ambas fue transmitido al recién formado panel de supervisión de ética de Windsor. Su mensaje, aunque diplomático en su tono, era inequívoco en su intención: la próxima generación debe crecer en lealtad, no en apalancamiento. Que la era del derecho adquirido termine esta noche. No fue una toma de poder ruidosa ni una confrontación pública. Fue una realineación silenciosa, un cambio de guardia en el corazón moral de la familia. El poder no se estaba transfiriendo por decreto del rey, sino que se estaba ganando a través de la confianza, la competencia y la acción decisiva. Eran las armas secretas de la monarquía, siempre subestimadas, y acababan de ser desplegadas con una eficacia devastadora. La era de las mujeres de Windsor había comenzado, a última hora de la tarde del 6 de febrero, con el sol de invierno proyectando largas sombras sobre los terrenos de Sandringham. El rey Carlos, cansado pero resuelto, aprobó el golpe de gracia. La orden de borrado. No era un comunicado de prensa, sino un decreto constitucional, un instrumento de poder absoluto raramente utilizado en la era moderna. Era un documento de 5 páginas que eliminaba permanentemente el tratamiento de Alteza Real del príncipe Harry de todos los registros. Revocaba su escudo de armas lineal, borrando su heráldica de los anales oficiales del College of Arms. La orden instruía a todos los Crown Estates, los vastos dominios de la corona, a cortar todos los vínculos fiduciarios con cualquier subsidiaria, fundación o entidad vinculada a él, estrangulando financieramente cualquier vestigio de su antigua vida. Pero una cláusula más pequeña, casi oculta en el texto legal, añadida a petición directa del príncipe William, demostró la profundidad de la ruptura. Prohibía el uso de la marca Royal Sussex en cualquier formato digital o comercial, una prohibición aplicable en virtud de los tratados internacionales de propiedad intelectual. La marca, que habían pasado años construyendo con tanto cuidado, fue desmantelada con un solo trazo de la pluma real. La línea final del decreto, escrita con una finalidad escalofriante y una cadencia casi bíblica, decía: por orden de la corona, la línea que se volvió contra la casa no ostentará título, ni símbolo, ni escudo. El peso de esas palabras resonó en la noche silenciosa de Norfolk. Al otro lado del mundo. En las bulliciosas salas de redacción de Los Ángeles a Sídney, los titulares simplemente decían: despojado. La monarquía no solo había cerrado sus puertas, había quemado los puentes, salado la tierra y reescrito los mapas para asegurar que nadie pudiera volver a cruzarlos. El exilio no era una jaula dorada en una casa de campo como Rye Mill House, era un páramo digital ilegal, un olvido total, diseñado y ejecutado por la misma institución que una vez le dio la vida y el nombre. El 7 de febrero, mientras el polvo de la demolición comenzaba a asentarse, la institución se movió con rapidez para proyectar una imagen no de victoria, sino de estabilidad y continuidad moral. En un movimiento cuidadosamente orquestado, la princesa Catherine pronunció un discurso público en la capilla de Windsor, marcando el final de la temporada de la Candelaria. En el mismo lugar donde Harry y Meghan se habían casado años antes, no mencionó directamente los acontecimientos recientes, pero no fue necesario. Sus palabras finales, pronunciadas con una calma que desmentía la tormenta que habían capeado, resonaron con una precisión inconfundible. No es la corona la que define el carácter, sino la conciencia la que la honra. La multitud, compuesta por miembros de la comunidad local y dignatarios, respondió con una ovación de pie que duró casi un minuto. Varios miembros de la prensa, astutos observadores del simbolismo real, notaron que Catherine llevaba el broche de zafiro y diamantes de la reina Isabel II, una pieza históricamente asociada con la claridad moral y la continuidad dinástica. Fuentes del palacio confirmaron más tarde, en un susurro bien dirigido, que el broche le había sido entregado en una ceremonia privada por el rey Carlos en diciembre, un evento no publicitado que ahora se veía, en retrospectiva, como una transferencia simbólica de la tutela espiritual de la familia. Ella no solo era la esposa del futuro rey. Se estaba convirtiendo en la conciencia viviente de la monarquía. Su aparición fue un acto calculado para asegurar al público que,
Aunque una rama del gran roble de Windsor se había podrido y había sido cortada, el árbol principal permanecía fuerte, con sus raíces firmemente plantadas en la tradición y el deber. El mensaje era claro, aunque tácito: la monarquía había sido protegida, pero su paz había sido rota. Y en el silencio inquieto que siguió, una verdad persistió, flotando en el aire frío de febrero: no todas las heridas están destinadas a sanar. Algunas simplemente se convierten en cicatrices, recordatorios permanentes del precio de la supervivencia. Con la crisis contenida y la amenaza neutralizada, el enfoque de la corona se desplazó inmediatamente del presente tumultuoso hacia un futuro cuidadosamente construido. El príncipe William, ahora la figura central indiscutible, se preparó para la recepción oficial de delegaciones extranjeras en Forest Lodge, una responsabilidad recién conferida que simbolizaba su liderazgo ampliado, no solo como heredero, sino como soberano en funciones. La recepción, que acogería a embajadores de 7 naciones clave del Commonwealth, marcaría la primera vez que el príncipe George, el futuro rey, aparecería en un papel semioficial, saludando a los dignatarios bajo la atenta supervisión de su padre. La imagen, cuidadosamente coreografiada y distribuida a la prensa mundial, fue una declaración de intenciones. Mientras una línea de sucesión había sido borrada de los registros con tinta legal, otra se estaba fortaleciendo ante los ojos del mundo con la carne y la sangre de la continuidad. El evento fue diseñado para mostrar que la monarquía no es solo un símbolo, es una responsabilidad que se transmite de generación en generación, una cadena ininterrumpida. El joven príncipe, de pie junto a su padre, con una seriedad impropia de su edad, no era solo un niño, era la encarnación viviente de la línea de sangre que había sido defendida a un costo tan alto. William no solo estaba asumiendo sus deberes, estaba asegurando el legado, demostrando al mundo que la corona siempre mira hacia adelante, incluso cuando está limpiando los desastres del pasado. La línea que había sido probada en el fuego ahora estaba asegurada. El futuro de la casa de Windsor, según dejaba claro el mensaje visual, estaba siendo forjado no en la crisis ni en el escándalo, sino en la tranquila y resuelta demostración del deber inquebrantable. La tormenta había pasado, y el heredero, junto a su heredero, permanecía firme. La casa de Windsor, magullada pero intacta, había cerrado filas. Una encuesta a nivel nacional realizada el 5 de febrero por Ipsos UK, encargada discretamente por un consorcio de medios de comunicación, reveló que el 79% de los encuestados apoyaba la decisión del rey Carlos de revocar todos los títulos de Harry. Un abrumador 91% creía que la monarquía tenía razón al proteger su legado de una mayor explotación. El público, el jurado final en el Tribunal de la Opinión, había emitido su veredicto. Las puertas de la monarquía están ahora firmemente cerradas para el exduque de Sussex. La institución ha enviado un mensaje final al mundo: puede perdonar la indiscreción, pero nunca más será engañada por la traición calculada. La purga fue brutal, el costo personal incalculable, pero desde las cenizas de esta traición, ha surgido una monarquía más pequeña, más austera y, quizás, paradójicamente, más fuerte. Una monarquía definida no por su alcance global o su glamour de celebridad, sino por su núcleo de acero forjado en la adversidad. La corona tiene secretos. Yo tengo la voz, y la historia, al final, no recordará quién llevaba el título con más estilo. Recordará quién defendió el trono con más coraje. Puedes enterrar a un príncipe, puedes silenciar su historia en los registros oficiales, pero cuando la verdad está escrita no en sangre, como en las antiguas monarquías, sino en los fríos y duros libros de contabilidad de la traición, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez, tiene un rostro que el mundo nunca olvidará.